Vamos a ver quiénes están entrando. Un ratito. Entró León Segura. Aquí hay dos personas más. Taco también está entrando. Sí, tengo que poner la sala de espera porque es un poco peligroso que ingrese otras personas. Prefiero tener 20 conocidos que 30 desconocidos. Entonces, les estaba diciendo, así como nosotros tenemos tejidos que tienen diferentes funciones, la planta también. Y se parecen bastante, sino que, por supuesto que la planta, como les decía, crece indeterminadamente, ¿no? Mientras que nosotros crecemos hasta cierta edad. Y después ya tenemos que mantenernos nada más, ¿no? Selene y Mego también. Entonces, tenemos tejidos que son flexibles, como les decía, y tejidos duros como la cabeza, ¿no? En la planta también. Voy a traer una parte de una planta. Por ejemplo, mire, este es un órgano, que es la hoja, y esta hoja, si ustedes se dan cuenta, yo la puedo doblar y sigue igual siendo una hoja, ¿no? Es flexible, ¿no? Mientras que algunas partes de la planta, bueno, no he traído un tallo porque son muy grandes, pero este palo ha sido parte de una planta, ¿no? Y esto sí es duro, no lo puedo doblar, ¿no? O sea, es una parte que no es flexible, es todo lo contrario, es consistente, es duro, macizo. Entonces, la planta también tiene partes que no se pueden doblar, ¿no? Es más, cuando hace un ventarrón, hay un árbol que de repente está, que se mueve con todo y hojas, pero no se cae, ¿no? Esa parte que se mueve es la parte flexible. Y una parte que no se mueve, que es el tronco, que es la parte dura. Hay unas plantas que tienen conductos, o sea, como nosotros tenemos venas y arterias, ellos también tienen sus venas y sus arterias, ¿no? Esas son otro tipo de tejido. Así como proteger, también es otro tipo de tejido de protección, ¿no? Esta hoja está cubierta por alguna cosita que está encimita, miren, ustedes se dan cuenta, tiene un brillo, y la parte de abajo no tanto, pero también tiene un brillo, sino que acá es más brilloso. Y hay una capa de células, un tejido que lo protege, ¿no? Porque si hay que protegerlo, pues así como la piel nos protege de cubrir las partes internas de nuestro cuerpo, la planta también tiene que protegerse de algunos daños químicos y físicos a las que pueda estar sujeto, ¿no? De repente lluvia o mucho viento o que la contaminación del aire, tiene que protegerse. A ver, estamos 13, están entrando poco a poco. Ya. Así que vamos a empezar un ratito y después vamos a desglosar poco a poco. Pero por lo que más o menos les voy contando, son tres tejidos que vamos a ver hoy día, que es uno que son los tejidos de protección, proteger la planta, que se dividen en dos partes. Uno es de protección de las partes verdes y otra protección de las partes que no son verdes, ¿no? Es el xilema y no, al contrario, es la epidermis y la peridermis, ¿no? Son dos. Los tejidos de conducción, también otro tejido, que que llevan la- las sales minerales y el agua de las raíces hacia toda la planta, que es el xilema, y la otra es cuando ya la planta ha generado su fotosíntesis, ha generado sus sustancias orgánicas, que es la savia elaborada. Distribuir toda la parte azúcares en toda la planta es el floema, ¿no? Son dos conductos, o sea, dos tejidos. Tejidos de conducción. Vamos a ver que entre Guarac, siempre entra tarde, ¿no? Y Arlequé también. Ya. Por lo menos están identificados, ¿no? A medir todo, dice, ¿no? ¿Alguien más? Sí, y Arlequé. Quispe también está entrando. Ya, me imagino que estarán de hambre, ¿no? Así que vamos a terminar rápido porque se van a almorzar. Y el último tejido que vamos a ver es el tejido el de soporte, ¿no? El de estructural, que es el que le da esa estructura a la planta en algunas partes, como les decía, flexibilidad y otras partes dureza, ¿no? Como es el tallo. Que también son dos, que son el colénquima, que es flexible, y el esclerénquima, que es la parte dura, ¿no? La parte dura, como por ejemplo esta parte, es parte de un esclerénquima, ¿no? Es una pepa de un durazno, que es durísima, ¿no? Es bien dura, no puedo, ni con la muela. Entonces, la parte dura es un tejido especial, y la parte flexible, me duele la cabeza, es lo que le da esa elasticidad a las partes de la planta, ¿no? Pues son tres tipos de tejido. Falta uno que es el fundamental, que lo vamos a ver en la siguiente clase, y falta las partes que les digo que son glándulas también, ¿no? Así como nosotros tenemos glándulas, el páncreas, por ejemplo, o las glándulas salivales que están en la cara, que producen sustancias, en la planta también hay unos que producen sustancias, ¿no? Por ejemplo, el caucho, algunas cosas así.
¿Tienen una función específica? Tal vez. La planta segrega sustancias y esas glándulas, que no son órganos, también se estudian en la siguiente clase. Así que vamos a ver las tres. Por lo pronto quiero que vean un ratito la pantalla. A ver, nadie más está ingresando ya, ¿no? Ya. No sé si ven ustedes, si se verá bien. Más o menos he tratado de dibujar un tallito con una hoja y una flor acá arriba. En la florcita vamos a poner el color rojo para que se vea un poco, como si fuera una rosa. Una florcita. Ah, este plumo ya no pinta, pero tengo. Vamos a identificar algunas partecitas que son importantes para entender un poco sobre el tejido de protección, ¿no? De revestimiento. Acá está el tallo con sus raíces y la parte del tallo que está hacia arriba. Y acá hay una ramificación, ¿no? Esta ramificación que da origen a una hoja se llama peciolo. Peciolo. Pero si en vez de una hoja da origen a una flor, se llama pedúnculo. Pedúnculo. Floral inclusive se llama, ¿no? Peciolo en hojas y pedúnculo en flores. Y por supuesto que tenemos la hoja, ¿no? Ya. La hoja tiene nervaduras, así como nosotros tenemos nuestro sistema nervioso, así, tiene nervaduras, los nervios, ¿no? Y la parte vamos a traer la hoja, acá está. Esta partecita de la hoja, la parte solamente o sea, todos los bordes de la hoja se llama limbo, todas las bordes. Y la parte de arriba es el as, está puesto por ahí con Z, ¿no? As. Y la parte de abajo es el embés. Estamos hablando de una hoja nomás, as y embés. Entonces, para que entendamos un poquitito lo que es el tejido protector, ¿no? Que es el primero. Entonces, peciolo, pedúnculo en flores, peciolo en hojas, as por encima, embés por debajo. Y el limbo es toda la hoja, ¿no? Las nervaduras son esas cositas que parecen como nervios, como unas venas, algo así, ¿no? Las nervaduras. Ya, son todos tipos de tejido, ¿no? Así que entremos un ratito ¿Hay alguien más? Sí. No, ya no hay nadie más. Sí, entremos un ratito a las diapositivas para ver un poco cómo se va desarrollando esto. Y de ahí, de acuerdo a eso, vamos a ver qué hay que aclarar, ¿ya? Les recomiendo que después de la clase ustedes siempre tienen que hacer su vocabulario, ¿ah? Porque vocabulario significa que vamos a ver algunas palabras nuevas, de repente por ahí nunca las hemos escuchado, o de repente sí las he escuchado y me olvido y no he escuchado qué es peciolo, pero ahorita lo escuché y sí me acuerdo, ahora me estoy acordando que es un tejido que une el tallo con la hoja, ¿no? De la planta, ¿no? Entonces, o pedúnculo, cuando une el tallo con una flor, ¿no? Ese pedacito. ¿Será elástico ese pedúnculo o ese peciolo? ¿Ustedes se han dado cuenta? ¿Han visto alguna vez? ¿Han tocado una hoja? ¿Será elástico? ¿Quién me puede contestar? Sí, es elástico, es elástico. Es un tejido que es elástico que se llama el colenquino. Vamos a ver más adelante. Entonces, estamos continuando los tejidos vegetales, pero ahora vamos a estudiar los tejidos adultos o los que no son meristemáticos, ¿no? Pero vamos a ver tres nada más. Describir los tejidos vegetales adultos y sus funciones, ¿no? Ese es el objetivo. Y son tres por ahora. Falta uno, como les digo, ¿no? Protectores son dos. Vasculares o conductores son dos. Y los mecánicos o los de sostén son dos también, ¿no? Así que vamos a estudiar seis. Y todos tienen una característica común, así que diferencias entre dos también. Vamos a ver qué tienen en común y qué tienen de diferencia. Veamos primero los protectores, pues, ¿no? Los tejidos adultos o diferenciados. Los protectores, vamos a ver primero, son dos, epidermis y peridermis, o epidermis y suber, o epidermis y corcho, también le dicen algunos, ¿no? Corcho. Pues algunos dicen, no seas corcho, no seas muy duro, ¿no? Eso es lo que recubre las partes duras de la planta, las partes viejas. Y se encarga de recubrir la planta y de protegerla contra daños mecánicos y químicos. Miren, la función de estos tejidos es, como dice su nombre, proteger, ¿no? De daños mecánicos, o sea, por ejemplo, que lo rompan, que le caiga agua, por ejemplo, ¿no? O químicos cuando de repente se echan sustancias, no sé, de repente pueden dañar la hoja, ¿no? Mecánicos y químicos.
Miren que los parásitos, eso no lo protege, ¿ah? Los parásitos son otra cosa. De repente si hay alguna planta enferma es porque ya internamente está enferma y es otra cosa, ¿no? No es, estos tejidos no los protegen. Y es como nuestra piel, ¿no? ¿De qué vale que yo tenga una piel sana si por dentro de repente tengo una enfermedad, ¿no? No puede ser. Me protege la parte de fuera, ¿no? La primera es la epidermis. Epidermis. Dice que es una sola capa de células. O sea, en el caso de la hoja, aquí está la epidermis. La parte de arriba y por la parte de abajo hay epidermis. O sea, es una capa de células, o sea, células que están todas lineales y son generalmente pequeñas, ¿no? Pero es una sola capa de células. Transparentes, no tienen color y no producen la fotosíntesis porque no tienen clorofila, ¿no? Protegen las partes verdes, o sea, las hojas, los tallos que son hierbas y los tallos jovencitos cuando recién están naciendo y son verdecitos, entonces ahí hay epidermis, los protegen, ¿no? Y en la raíz, esto es, lo he puesto de verde porque en la tarea hay una preguntita sobre esto. Dice, en la raíz, esa epidermis tiene un nombre que se llama rizodermis, en la raicita. En la parte de la raíz también se protege, ¿no? Sino que la raíz no tiene parte verde, pues tiene unas partes medias, cuando están nuevecitas puede ser verde, pero ya conforme pasa el tiempo se hacen de otro color, ¿no? Pero también son protegidas por una epidermis que se llama la rizodermis, en la raíz. Vamos a ver qué más. La epidermis está formada por células vivas. Si a ustedes le preguntan, ¿es tejido vivo? Sí, las células están vivas, ¿no? Y se encuentran algunos orificios que se llaman las estomas, que sirven para la respiración. Entonces, no sé si podemos ver un ratito, o más adelantito vamos a ver si es que hay esto. Pero los estomas están generalmente en toda la hoja y no se ven a simple vista, tendríamos que verlo en el microscopio, ¿no? En el microscopio nosotros vamos a darnos cuenta que hay unas aberturas, unos huequitos como poros que tienen las hojas y en los tallos verdes también, ¿no? A ver, Palomino, falta que ingrese, ¿no? Ya, está en la sala de espera. Entonces, como les decía, las hojas y las partes verdes y las partes leñosas también, o sea, el tallo también tiene unos huequitos, sino que estamos hablando por la parte verde primero, o sea, todo lo que es verde, tallos verdes, hojas también, ¿no? Tienen unos agujeritos que se llaman estomas, pero en realidad no son tan simples. Lo voy a tratar de dibujar acá, a ver si... Esto de aquí, vamos a salir un ratito de esto. Otra sala de espera. Cuello, apareció. A ver, así como tenemos acá un tallito con su hoja y su flor, ahora vamos a tratar de dibujar una estoma que está compuesta. Vamos a borrar esto. A ver, vamos a ver una hoja así a lo largo, ¿no? Como si estuviéramos viéndola de perfil, así. Una hoja está compuesta así, más o menos de una capa así. Este es verde, acá está. La hoja está viéndolo de perfil y acá adentro, acá tengo un tejido, que son células, ¿no? Todas son células. Células con su núcleo. Y acá abajo también tengo un conjunto de células. Estamos hablando de la hoja, ¿no? Células por acá, por acá, por acá. Esa es una sola capa nada más, ¿ah? ¿Cómo se llama ese tejido? Epidermis. La epidermis es una capa de células, un tejido laminar. Pero esta es una inferior porque está por debajo y esta es la superior, ¿no? Epidermis superior. Ahí está. Por supuesto que adentro hay otras células, ¿no? Pero esas células ya son células que se van reproduciendo, ¿no? Que son los meristemos. Eso no es. Pero estamos viendo solamente lo que cubre la hoja, ¿no? Por encima está una capa de células que es la epidermis superior y la epidermis inferior. Encima de esa epidermis, o por debajo también, hay una laminita. Es una grasa que se llama cutina. La cutina. Pero toda la grasa que cubre toda la hoja, si ustedes se dan cuenta, mire, es impermeable, ¿no? Es como una cera que tiene por encima y por debajo, acá más brillosa inclusive. Esa cutina forma la cutícula, o sea, esto forma la cutícula. En realidad se llama cutícula. Por debajo y por encima hay cutícula.
Eso hace que la hoja sea impermeable, o sea que si yo le echo agua no se moja, ¿no? Y hace también a la vez, protege de que la hoja se deshidrate, porque las hojas también transpiran, así como nosotros sudamos, la hoja también bota agua. Pero hay un momento que de repente ya no tiene que botar mucha agua, entonces esa cutícula protege que no se seque la hoja. Y si no hubiera eso, de repente se seca, o sea, el calor, si hace calor, de repente la hoja se seca y se muere. Entonces lo protege un poco de esa inclemencia del clima. Cutícula es la cerita que está por encima de la epidermis superior y por debajo de la epidermis inferior. O sea, está protegiendo por exteriormente. Adentro hay unas células distintas, ¿no? Y abajo, aquí, vamos a poner aquí abajo, hay una aberturita. Hay un huequito por ahí. Este huequito, por acá salen gases y por acá entran gases. Y también sale agua, ¿no? H2O. Ya. Esa aberturita, vamos a ponerla más acá. Es más o menos así. Son dos células que parecen riñones, así, dos células como riñones. Todo esto es una estoma. Es una estoma. Pero está compuesta de dos células que se llaman oclusivas. Oclusivas, acá una y otra más, ¿no? Una oclusiva. Y acá está la abertura, ¿no? Una aberturita por donde está entrando y saliendo. A ver, eso se llama ostiolo, ¿vale? Me estaba olvidando yo el nombre. Ostiolo. Entonces, el ostiolo y las dos células oclusivas forman un estoma. Y la hoja y las partes del tallo, también algunas partes verdes, tienen muchas estomas, porque significa que hay mucho intercambio de gases, ¿no? Entonces, esa partecita de acá, por supuesto que es una célula, ¿no? Hay que poner su núcleo acá y su núcleo por acá. Dos células oclusivas y un ostiolo hacen una estoma. Entonces, la hoja tiene esa estoma, tiene muchas estomas que hacen que por ahí se produzca la entrada de CO2 y la salida de oxígeno y la salida de agua si se trata de una transpiración. Estamos hablando de entrada de CO2 para la fotosíntesis, ¿no? Y el oxígeno que se produce también sale por ahí, ¿no? Entonces, es como un huequito, se va ampliando y cerrando. Cuando le conviene, se abre para que salgan y entren cosas, ¿no? Y se cierra a veces cuando no se trata de que no se salga el agua para que la hoja no se seca, ¿no? No se seque completamente. Entonces, está en constante actividad esas. Es una capa de células vivas. O sea, miren, la epidermis es células vivas. Vamos a seguir para ver qué más dice sobre la epidermis. Dice, ahí están los estomas, ¿no? Acá, si no me equivoco, acá hay una figura. Dice, brinda protección a las hojas donde forma una capa gruesa que se llama cutícula. En realidad la cera se llama cutina, pero toda la capa ya es un nombre general que es cutícula, que evita la pérdida excesiva de agua. Además, brinda protección a las raíces y a los tallos jóvenes. Todo verde, ¿no? A ver, ¿qué más dice? Es que lo que les dibujé ahí en la pizarra es más o menos parecido a esto. Acá tenemos la cutícula, no es tejido, es una cera nada más, ¿no? La epidermis superior y la epidermis inferior que está por acá abajo. Y por abajo, la epidermis, a ver, Fernández, a ver. Y por la parte inferior, por la parte de abajo, ahí están los estomas. Acá está el estoma, ¿no? Por acá está entrando el CO2, sale el oxígeno después de la fotosíntesis, y también sale un poco de agua cuando se trata de que la planta está transpirando, ¿no? Está sudando. Y estas son unas células oclusivas y el ostiolo que está en medio. Vamos a ver la figurita, por acá, acá está en la parte de abajo de la hoja, el en vez, y acá están los estomas, miren, así como bocas, ¿no? Como bocas con labios, así. Esto más o menos así. Dos células oclusivas, todo esto es el estoma, y esta parte de adentro se llama ostiolo, este agujero es ostiolo. Células oclusivas y ostiolo, todo es un estoma. ¿Para qué sirve? Para el intercambio gaseoso. O sea, dentro de una hoja, en una hoja, ¿no? Todas las hojas tienen estos estomas. Y ahora vamos a ver el otro tejido. Así como las partes verdes son protegidas por la epidermis, que es un conjunto de células vivas. Ahora, la parte que protege la otra parte de la planta, que no es la parte verde, que es el tallo, está protegido por el otro que es la peridermis, pero también tiene sinónimos, peridermis, caucho, corcho, tiene varios sinónimos, ¿no? El corcho o la peridermis está formado por células muertas, miren, esa diferencia, ¿eh? Epidermis, vivo, peridermis o corcho, células muertas. Y sus estomas son reemplazados por las centicelas. Así como en la parte verde tiene estomas, estos estomas que están en la pizarra,
Pues en la parte del tallo, donde no es verde ya, esos agujeritos se llaman lenticelas y sirven para la respiración, ¿no? Ahí igualito hay intercambio gaseoso. Raíces y algunos tallos adultos, ¿no? Se encuentran en los tallos y las raíces leñosas, o sea, las raíces que son medias, que recién están, ya están viejas, ¿no? O sea, hay marrones y maduras de la planta. Y hay tres tipos de tejidos, miren, en las epidermis había una sola capa de célula. Acá hay tres tejidos distintos, unos encima de otros, ¿no? Se llaman y lo vimos en los meristemas, felodermis internamente, el felógeno que está en el medio y el suber que es la parte más exterior. Tres tejidos. El corcho o peridermis es igual, ¿no? Lo mismo, peridermis. Y más o menos tenemos una foto de cómo es, ¿no? Acá, si ustedes se dan cuenta, en la parte exterior, acá tenemos la peridermis. Tiene tres capas de células y una de ellas es el tejido meristemático, que se llama el felógeno. Este es el que está generando al tejido por fuera y por dentro, ¿no? Por fuera se llama el suber y por dentro se llama el felodermis, que está por acá, ¿no? Estas tres capas. Miren la diferencia, ¿no? Acá en el tejido la peridermis o el corcho son tres capas de células. En la epidermis es solamente una capa nada más. Estas son tejidos muertos. El suber, por ejemplo, es muerto, ¿no? Células muertas. En la epidermis son células vivas. Acá protege las partes no verdes, o sea, las partes de del tallo y las partes del tronco, por ejemplo, de un árbol, ¿no? Mientras que en la epidermis protege las hojas y los tallos de las hierbas y los tallos verdes y los tallos que recién están apareciendo, porque siempre aparece un tallito verde y después se pone negro o marroncito. Así que hay varias diferencias, ¿no? Entre uno y otro. Y por supuesto que en algunos árboles se aprovecha ese corcho, porque es la parte más exterior, y sirve para esa función de tapar botellas, ¿no? Así que el corcho es células muertas que sacan de unos árboles especiales, ¿no? Donde el corcho se nota también, que inclusive se ven las células del corcho. Sería bueno estudiar las células de un corcho, porque ahí se ve el núcleo y todo, pero son muertas. Es un tejido muerto, ¿no? Ese es otro tejido. Entonces, un ratito antes de pasar al otro tejido, quiero hacer una especie de resumen entre los dos tejidos que son los protectores, la epidermis y la peridermis, que es el corcho, ¿no? Dice, uno, epidermis, son una sola capa, un solo tejido. Y la peridermis, o el corcho, tres tejidos, ¿no? Tres. Bueno, las dos son transparentes, o sea, no producen fotosíntesis, ¿no? La epidermis protege las partes verdes, o sea, las hojas, los tallos de las hierbas, los tallos herbáceos y los tallos jóvenes, los que recién están brotando, ¿no? Esos son verdecitos. Ahí hay epidermis, ¿no? Mientras que la peridermis protege el tallo y algunas partes de la raíz que son leñosas, ¿no? Partes viejas. La capita que cubre la hoja, la capita que cubre las partes verdes, se llama cutícula, ¿no? La parte de arriba y de abajo, del haz y del en vez, cutícula. Es una cera. Y por debajo tenemos a los estomas. O sea, por debajo, por la parte inferior, por la epidermis inferior, tenemos a los estomas que son intercambio gaseoso. Mientras que en la parte del tejido peridermis, no tenemos estomas, tenemos los lenticelas que son los que producen, por ahí se produce el intercambio gaseoso. ¿Qué más? Osteolo, hay unos nombrecitos nuevos, ¿no? Osteolo es esta aberturita, ¿no? Células oclusivas, son las dos células que conforman, con el osteolo forman un estoma, ¿no? En la parte verde. Y la lenticela es igualito, son algunos agujeros que están en el tallo o en el tronco de un árbol que produce la respiración. Les puedo hacer una pregunta con respecto a esto, a ver si es que lo han captado, antes de que pasemos a la segunda parte. Si yo tengo una planta y yo la corto por la mitad, una planta normal, bueno, en general, estamos hablando de generalidades, ¿no? Porque saben que todas plantas son distintas unas de otras. Si yo corto una planta por la mitad, un tallo por la mitad, ¿se muere o sigue creciendo? ¿O sigue vivo? ¿Qué dicen? ¿Sigue vivo? Se corta por la mitad, Sigue pero vivo. ¿sigue en la tierra o...? No, la mitad de la planta, o sea, por el tallo. Pa. Acá está mi planta y por la mitad lo corto. ¿Seguirá vivo o no? Se muere. Sigue vivo. Sí, sigue viva.
sino que ya no va a crecer a lo largo, porque las células meristemáticas de los ápices ya no hay, pero sí están en los costaditos, ¿no? Que son entre los entrenudos, por ahí hay uno. Entonces crecerá más bien a lo ancho, ¿no? Crece a lo ancho. Sí sigue creciendo, sigue viva. Es más, se nota, por ejemplo, esas plantas de San Pedro que yo veo que les cortan a cada rato y de ahí crecen ya no una, sino crecen dos ramificaciones inclusive. Entonces, si yo corto el tallo, sí sigue creciendo. Y de repente crece ya no a lo largo, sino crece de repente como una ramificación. Eso sí puede pasar. Si ustedes quieren una ramificación, corten por la mitad. Pero tienen que esperar, ¿no? Y si yo le saco las raíces, si yo corto las raíces, ¿seguirá viva o no? A mi planta. Agarro, le saco la raíz, le corto la raíz. No, Sigue viva. no. No que, Sí, sí que, sigue viva, sí, sí sigue viva, porque sigue pero creciendo desde la raíz. no, pues yo le saqué la raíz. Ya no tiene raíz. No, no Ah, sigue no. vivo. Ya no, pues si no tiene raíz, ya no tiene cómo absorber las sales y el agua de la tierra. Por lo tanto, la planta vivirá un día más, 2 días más, y de repente se seca y muere, porque ya no tiene cómo nutrirse, ni no tendrá agua tampoco. O sea, el agua lo saca del suelo, así que no podría. Sin raíz, una planta tiene que morir. Y si yo le quito todas las hojas, supongamos que es una planta con hojas, y le quito todas las hojas, ¿seguirá viva o muere? ¿Qué dice? O sea, yo le quité el tallo, ahora le quito las hojas. ¿Seguirá viva o no? Ah, bueno, dice Taco, hola. Ah, hay una persona que está entrando, Conde, tardón. Viene tarde y se va temprano, ¿no? ¿Seguirá viva si le quito las hojas o no a la planta? A ver, miren que la hoja es importantísima para la fotosíntesis, ¿eh? Sin fotosíntesis, mi planta puede ser que no viva, ¿no? Pero ese es relativo, porque hay plantas que yo le quito las hojas y de repente siguen vivas, o sea, rebrotan, ¿no? Pero hay otras que no, yo le quito las hojas y mueren, así que eso es un poco indistinto. Y es más, en el otoño, en algunas partes del Perú o de otros países también, en otoño ustedes saben que a los árboles se le caen las hojas toditas, ¿no? Se queda calato, sin hojas. Y sin embargo pasa 3 meses, 4 meses y vuelve a nacer nuevamente ahí una hoja y más bonita todavía inclusive. Entonces, las hojas, en algunas plantas, cuando yo les quito las hojas, puede ser que mueran porque no producen la fotosíntesis. Pero siguen respirando porque en la parte del tallo están los, que dijimos, ¿cómo se llaman? Las lenticelas, y por ahí comienza, así como nosotros respiramos, la planta también respira, y respira por esas lenticelas. No tiene hojas, pero tiene lenticelas en el tallo. Por lo tanto, ahí entra oxígeno y bota CO2 como nosotros, ¿no? Que respiramos. Por lo tanto, puede estar viva todavía. Lo que pasa es que de repente no puede producir fotosíntesis porque no hay hojas. Pero conforme pase el tiempo, mientras la planta siga viva y pueda haber un rebrote de una hojita por ahí, entonces ahí va a producirse la fotosíntesis y la planta revivirá de nuevo. En algunas partes, algunas plantas, como les digo, reviven, otras ya no. Si les quitan las hojas, de repente ahí poco a poco van a morir. Así que eso es de repente una pregunta de concepto, más adelante puede ser. Pero habría que analizar, ¿verdad? Porque les digo, son casos especiales. O sea, yo no puedo generalizar. Todas las plantas mueren, todas las plantas viven. Puede haber excepciones, ¿no? Hay que saber. Y eso ya es especializarse, ¿no? Si ustedes estudian algo de biología o de botánica, tienen que ver las particularidades, ¿no? O sea, estamos hablando de algo general. Es como si yo les dijera, por ejemplo, todos los humanos tienen 2 brazos y 2 piernas. ¿Es verdad que todos tienen 2 brazos y 2 piernas? En general, sí. Pero habrá personas que tienen un brazo y una pierna. Sí hay. Pero en lo general, estamos estudiando a las personas que tienen todas sus partes iguales, ¿no? Igual, todas las plantas en un 90%, 80%, generalmente tienen lo que les estamos diciendo acá, pero algunas que de repente son excepciones. Ya ese es especializarse, ¿ya, no? Ver qué características tiene de repente una planta que no es, no sé, una traqueofita, por ejemplo, ¿no? O algo parecido. Vamos a ver, entonces, seguimos con los otros tejidos. El otro tejido, así como este es el protector, ahora es el tejido conductor, que es el floema y el xilema. Sí, tejido conductor. Y su nombre mismo lo dice, ¿no? Conduce a algo, ¿no? Son tejidos vasculares, o sea, que tienen vasos. Así como nosotros tenemos vasos sanguíneos, tenemos venas y arterias, la planta también tiene vasos sanguíneos, ¿no? Venas y arterias. Bueno, vasos sanguíneos no, vasos nomás, ¿no? Generalmente las plantas que sí son portadoras de estos vasos se llaman las traqueofitas, plantas portadoras de vasos, ¿no? Que realizan el transporte de la savia en los organismos. Savia, ¿no? Vamos a ver de qué se trata, dice. Acá esta figura no me ayuda mucho, así que vamos a seguir a la siguiente. Esto no se preocupe.
Ya, son dos tejidos, el xilema y el floema, ¿no? O sea, los tejidos vasculares, tejidos conductores, son dos, el xilema y el floema. Así como los protectores son epidermis y peridermis, acá son xilema y floema. El xilema es un tejido que se encuentra en los tallos, dice. Tubos, son tubitos, ¿no? Así como nosotros tenemos venas, ellos también tienen unos tubos, que son tráqueas, que son unos gruesos, y traqueidas, que son más delgaditos. Por ahí está entrando, ¿qué cosa? ¿Qué entra? Vamos a ver qué sirve esto. Dice, es el tejido muerto, o sea, sus células están muertas, ¿no? Cuando ya están muertos se llama duramen, y cuando todavía estaban vivos y después mueren, se llama álbula. Por supuesto que al tejido xilema, al xilema, lo que le conviene es estar muerto, porque muerto más bien sirve más, porque son conductos que se forman cuando las células mueren. Y si las células están muertas, ¿cómo es que llevan el agua y las sales minerales hacia arriba? Ese es el objetivo, ¿no? Vamos a ver. Transporta la savia bruta, la que La viene. savia bruta. Ah, ¿cómo? No, nada, nada. Ya. O sea, transporta savia bruta o ascendente, ¿no? Y se utiliza estos dos medios, que es capilaridad y transpiración. Vamos un ratito a ver la pizarra, a ver de qué se trata esto. Y recordar un poquitito, qué cosa es savia bruta. Vamos a ver la pizarra. Yo prefiero dibujarlo que ver figuras, porque en las figuras hay cosas que a veces son nuevas palabras y nos complican más bien más la vida. Mejor veo algo general, ¿no? Ya, acá está mi planta, está el tallo, y acá está el suelo, y acá están las raíces, y acá puede haber una hoja. Es el peciolo, ¿no? Ya está, mi hoja. Y acá está, dentro de mi hoja, tengo un cloroplasto, típico de las plantas, ¿no? Así como las células tenemos nosotros las mitocondrias que generan energía, en las hojas, en las plantas tenemos cloroplastos, ¿no? Y acá necesitamos algo. Necesitamos energía, ¿no? O sea, que es el sol. Ya. La planta, para poder nutrirse, necesita hacer fotosíntesis. O sea, necesitamos los ingredientes. ¿Cuáles son los ingredientes? Lo que viene por las raíces, ¿no? Es agua y sales minerales, ¿no? Y sales minerales. Ya, minerales. Ya. Esto que está acá, que entra, va por toda la parte de la planta, por todos lados, especialmente va a la hoja. Ya. Pero ¿por dónde entra? Por el xilema, o sea, por el tejido conductor que está conduciendo la savia bruta. Esta es la savia bruta. Esta es la savia. Savia bruta. ¿Por qué bruta? Porque todavía siguen bruto, ¿no? Y son sustancias inorgánicas. Miren, estamos con fosfatos, nitratos, agua, son compuestos químicos inorgánicos. Una vez que llega a la hoja, la savia bruta, se encuentra en los cloroplastos. Y por los estomas, acá hay un estoma, ¿qué entra? A ver, ¿qué gas está entrando? Necesitamos, que está en el aire, para que se produzca la fotosíntesis. ¿Qué entra? ¿No se acuerdan ya? Es el CO2. Lo que botamos nosotros es materia prima para las plantas. Las plantas necesitan CO2. Por supuesto que necesitan CO2, pero no tanto, pues, ¿no? Como ahorita estamos produciendo. El CO2 más la savia bruta, y en los cloroplastos, que hay un pigmento. ¿Cómo se llama ese pigmento? Se llama, que es color verdecito. ¿Cómo se llama? Está en la hoja. Clorofila. La clorofila. Ese pigmento clorofila más la savia bruta y más el CO2 necesita algo más. Necesita el ingrediente más importante, que es el sol. Esto es una reacción endotérmica. Y vimos por ahí en una clase anterior, creo, en reacciones químicas, ¿no? La fotosíntesis necesita energía. Es una reacción endotérmica. ¿Y quién le da la energía? El sol. Pues el sol más la savia bruta, más el CO2, más la clorofila, ahí se lleva a cabo la fotosíntesis. Y la fotosíntesis significa transformar savia bruta en compuestos orgánicos, ya no inorgánicos, sino orgánicos, que es la savia elaborada. La savia elaborada que está dentro del cloroplasto ahora necesita llevarse a toda la planta. Miren, la savia bruta por el xilema entra por acá en forma ascendente, una sola dirección. Cuando se producen los productos de la fotosíntesis, que son azúcares, vamos a poner acá azúcares,
azúcares, que es la savia elaborada. ¿Y qué más produce la fotosíntesis? Que sale por el estómago también, sale. Oxígeno. El oxígeno. Entonces, el oxígeno para la planta es un desecho, ¿no? Lo que le interesa a la planta es los azúcares. Una vez que tiene los azúcares, eso ya es la savia elaborada. Los azúcares, así como están en la hoja, ahora van a regresar y van a poder ir para los dos lados, para arriba y para abajo. Las partes más altas y las partes abajo también, ¿no? Entonces, eso ya es la savia elaborada. ¿Se conduce por el mismo conducto, por el xilema? No, tiene otro conducto, que es el floema. Ese es otro tejido que es el conductor. Por eso estamos hablando de dos tejidos. Uno que lleva la savia bruta y otro que lleva la savia elaborada. Entonces, ahora sí, con esto más o menos que hemos recordado un poco de fotosíntesis, vamos a avanzar un poco sobre los tejidos vasculares, ¿no? Vamos a ver un ratito. Sí, acá es. Entonces, el xilema, tejido muerto, ¿m? Transporta la savia bruta, o sea, en forma ascendente, siempre hacia arriba, del suelo hacia arriba, ¿no? ¿Y cómo se transporta? Por capilaridad, dice. O sea, ya esto es un fenómeno físico. O sea, la célula no hace mucho trabajo porque en primer lugar está muerta. Así que este fenómeno físico hace que la planta se llene, bueno, lleve la savia bruta hacia arriba. Sin este fenómeno físico que es la capilaridad y transpiración, no podría ser. También lo vamos a explicar un ratito. Hay un videito que quiero mostrarles sobre esto. No sé si está ahí. A ver. Sí, más o menos así, ¿no? Acá tenemos una hoja. Acá hay una transpiración, o sea, sale un poco de agua hacia afuera, entran por acá la savia bruta, agua y sales minerales, que vienen de la raíz, y bueno, estos son los tallos, bueno, el corte de los dos conductos, ¿no? De los dos tipos de tejido. Pero vamos a salir un ratito de esto y les voy a mostrar un videito para ver más o menos de qué se trata esa capilaridad, que es el fenómeno físico que se produce en la conducción de la savia bruta. Ojalá que lo tenga acá. Sí, lo tengo acá. Es un minutito, así que no es mucho. Está el sonido, a ver. Compartir sonido. Me dicen si se escucha. Creo que no es para escuchar, solamente para mirar. Dice, el agua sube. Necesitamos 2 lunitas de reloj, un clavito y agua con colorante. Es para que recuerden un poco de física. Pongo un clavo a un lado, una liga, y trato de hacer como un canal, ¿no? Y lo pongo ahí. Por donde no está el clavo, subió el líquido rapidísimo, por acá, ¿no? Por el lado donde está el clavo, que es más ancho, no ha pasado la capilaridad. El celular no deja de sonar. Cuello también está ahí, ¿no? Ya, más o menos es eso lo que quería mostrarles para poder explicar por qué sube el agua por esos conductos tan pequeñitos que se llaman xilema, ¿no? El tejido xilema. Es por capilaridad. Ya. Salgamos de esto y regresemos un ratito a nuestros videos. Entonces, ese fenómeno de capilaridad está presente en ese transporte de savia bruta a toda la planta, ¿no? En forma ascendente. Pero también dice transpiración. Y esa transpiración, vamos a explicar un ratito acá, cómo está borrando todo esto. No sé si se acuerdan de que cuando nosotros hablamos de alguna cosa que se mueve, tiene que haber, para que se mueva energía, por ejemplo, tiene que haber una diferencia de temperaturas, ¿no? Para que el líquido ascienda hacia partes más altas, tiene que haber una diferencia de presiones también. Estamos hablando de física, ¿no? Pues si yo tengo, por ejemplo, acá mi tallo, y acá tengo una hoja, supongamos que ya esto sigue por acá, ¿no? Y acá tengo mis raíces, por acá está subiendo el agua. Pero ¿qué pasa si el agua sube en forma indiscriminada
y se acumula por toda la planta. O sea, no tendría sentido de que la planta acumule agua, porque si llega a haber agua por todos lados, llega un momento que se para la absorción de agua, ¿no? Entonces, el agua está subiendo siempre y cuando haya una diferencia de presiones. Estamos hablando de física, ¿no? Y para que haya una diferencia de presiones tiene que haber más presión acá que acá. Acá tiene que haber menos presión. Entonces, en la parte de arriba de la hoja, así se produce una pérdida de agua, lo que le dicen la transpiración, ¿no? Por acá sale H2O. Conforme va a entrar, también se va a salir. O sea, entra y sale. Entonces, ese proceso hace que las presiones se mantengan. Acá hay una presión mayor y hay una presión menor. Siempre y cuando el agua esté saliendo. Si el agua sale, entonces es lo que le dicen la transpiración de las plantas, entonces hace que el flujo sea continuo. Por capilaridad y por transpiración de la planta se produce ese ascenso de la savia bruta. Si no hubiera transpiración de la planta, esta agua hay un momento que se acumula y ahí queda. Y ya no habría más absorción de agua. Por supuesto que esto es controlado por la hoja, ¿no? La hoja dice, bueno, tengo que eliminar un poco de agua porque necesito más agua pura, ¿no? Boto un poco para que entre más agua con sus sales minerales, por supuesto. Entra todo y sale. Pero llega un momento que de repente la hoja siente que está eliminando mucha agua, se está secando, entonces paraliza la transpiración, ¿no? Cierra las estomas y hasta ahí nomás yo quiero más agua, dice. O sea, controla la entrada, la salida de agua, si es que lo desea, ¿no? Si desea que salga, sigue saliendo. Pero sale para que pueda seguir entrando más con sus nutrientes, ¿no? Con sales minerales. Eso pasa en la savia, bueno, en la xilema. Es unidireccional, va hacia arriba nada más, no va en los dos sentidos, va en uno solo. Y el xilema está constituido por células muertas, o sea, el fenómeno físico me ayuda en este caso, ¿no? Ahora sí, ya tenemos. ¿Sí se ve la pantalla? Sí, ¿no? Díganme porque yo no estoy seguro. ¿Se ve? Sharon, ¿se ve la pantalla? Sí, Sí se ve, sí se profe. ve. Ya, entonces miren, acá ya hemos visto sobre los dos. Vamos a ver más adelante los dos separados mejor. Y el otro, el conducto, es el floema, lo que le decía, ¿no? Cuando ya la savia está elaborada, cuando ya es azúcares, ya no es sales minerales y agua, cuando ya se produjo la fotosíntesis, entonces todo tiene que ser transportado a toda la planta, ¿no? Para que se nutra. Por supuesto que hay unas partes que van a servir de nutrientes y otras partes se van a almacenar. Por eso es que aparecen ahí de repente algunas frutas, algunos tubérculos y flores también, ¿no? Y algunas serán comestibles para nosotros que tienen azúcar, por supuesto, ¿no? Y otros que de repente sean, no sé, como la calabaza, verduras, vegetales que están en las raíces, ¿no? O sea, ahí se acumula todo lo que se va produciendo en las hojas, miren, que es la savia elaborada. Ustedes no se han puesto a pensar que cómo es posible que de un pedacito de tierra sale un árbol de 8 metros, 10 metros, ¿qué hay? Es porque están absorbiendo el CO2 del aire. El CO2 del aire, que es un gas que nosotros no lo vemos, está ingresando a la planta como si fuera un ingrediente. Sino que como es gaseoso, nosotros no lo vemos. Nosotros vemos solamente lo que es sólido, lo que es líquido, ¿no? Pero lo gaseoso no lo vemos, y sin embargo sí está, ingresa. Y ustedes dicen, pues mi suelo estaba igualito, y sin embargo ahora hay un árbol que tiene, no sé, 6 metros de alto y anchote todavía, ¿no? Entonces, ¿cómo es posible que haya de la nada crecido? De la nada no es, ha crecido del CO2 del aire, y el CO2 del aire es absorbido, ¿no? Por las hojas. Entonces, sale del aire toda esa materia que ha ganado un árbol. Hay muchas reacciones en donde se adiciona. En este caso se está adicionando una cosa que es sólida, que de repente que es el tallo y las raíces, con lo que es gaseoso que está en el aire, ¿no? Entonces, de ahí está sacando toda su masa que conforma un árbol, ¿no? O una planta grande. Entonces, este tejido se llama floema, el conductor que lleva la savia elaborada. Miren, son distintas, ¿no? Hay dos tipos de células, una cribosa, que tiene núcleo, y una acompañante. Vamos a verlo ahorita en la pizarra qué significa eso. Pero son células vivas, y ese transporte ya es a presión, ya no es por la capilaridad ni por transpiración, sino porque se mantiene una diferencia de presiones. Eso lo vamos a ver de repente en físico. Y es tejido vivo, ¿no? Células vivas. Mira la diferencia, ¿no? Uno es... y por supuesto que va en dos direcciones, hacia arriba y hacia abajo, porque las plantas necesitan nutrirse tanto arriba como la parte de abajo del tallo también, ¿no? Así que esta savia elaborada va en dos sentidos, ¿no? Por eso se llama direccional, bidireccional. Y tejido vivo, ¿no? Mira la diferencia, ¿no? Uno tiene
una dirección, otro tiene dos direcciones. Uno lleva savia bruta, el otro savia elaborada. Uno tejido vivo, el otro es tejido muerto. Esto no sé qué, esto está de más. No es eso. Eso no lo pude borrar de la vez pasada. Y acá más o menos son esos tipos de células que yo les estaba hablando, más o menos. Vamos a ver un ratito en la pizarra para que se pueda entender, porque las figuras a veces no se entiende cómo es un conjunto de células en el floema. A ver, vamos a tratar de hacerlo. Ya, el floema son así, son células medias alargaditas, unas sobre otras, así, unas sobre otras, que tienen una conexión unas con otras, ¿no? Tienen agujeritos, son los conductos. ¿Ya? Estas células no tienen núcleo, son medias raras, ¿no? Simplemente sirven para transportar azúcar, pero están acompañadas de una célula que está al costadito, unas células que se llaman las acompañantes. Y estas sí tienen núcleo. Esta es la cribosa, las células que no tienen núcleo, y las otras son las células acompañantes. Acompañantes. ¿Y qué hacen las células acompañantes? Ellas están absorbiendo los azúcares que producen la fotosíntesis. O sea, acá está como si fuera una reserva de azúcares. Azúcar. Y conforme este conducto, células cribosas, llevan hacia arriba o hacia abajo los nutrientes, conforme van requiriendo, van entrando por estas aberturitas que están. Hay unas aberturas que comunican una célula con otra. Dice, necesito más, y pum, le pasa un poquito más de azúcar, ¿no? No necesito, entonces no pasa. ¿Cómo se llama esos pedacitos? Miren, ya me olvido de este nombrecito. Vamos a ponerlo por acá, creo que lo tengo. Se llaman plasmodesmos. Estas aberturas son los plasmodesmos. Entonces, las células del tejido del floema son células que van acompañaditas de a dos, de un parcito. Una que no tiene núcleo, cribosa, y una que sí tiene núcleo, que es la acompañante. La acompañante sirve como un almacén, y conforme va necesitando la célula cribosa más azúcar, le está proporcionando. ¿Por dónde entra? Por unos aberturitas que se llaman los plasmodesmos. Entonces, conforme va entrando el azúcar, va hacia arriba y hacia abajo, o sea, bidireccional, ¿no? Para arriba y para abajo, para toda la planta. Las cribosas son células vivas, y las acompañantes también son células vivas. Las dos son células vivas. Van de a dos. Entonces, esa es la diferencia entre el xilema, ¿no? El xilema tiene células muertas, y son conductos nada más, ¿no? Por capilaridad. Pero vale que estén muertas, porque al estar muertas, el conducto está hecho, y está tan finito que por ahí pasa por capilaridad el agua y las sales hacia arriba. Pero ya son tejidos vivos y son bidireccionales, ¿no? Va arriba y hacia abajo. Ahora sí, sigamos con nuestro video. 2:51. A ver, vamos a ver qué más dice acá. Eso ya no pasamos. Entonces, hagamos un resumen de los tejidos vasculares, tejido conductor, para que lo tengan ustedes presente. Dice, tejido vascular, el xilema, dice, sus conductos se llaman tráqueas y traqueidas. Bueno, son algunos anchos y otros delgados. Y en el floema son las células cribosa y las células acompañantes. Hay dos, ¿no? Son tubos también, ¿no? Están conectados unos con otros. El xilema está compuesto por células muertas, el tejido es muerto. Mientras que el floema es células vivas, o sea, tejido vivo, ¿no? ¿Qué más? Sí. Yo creo que más que todo es eso, ¿no? Y uno es bidireccional y el otro es unidireccional. El xilema solamente lleva hacia arriba, todo hacia arriba, ¿no? Hacia las hojas, del suelo hacia arriba, una dirección. Se llama savia bruta, ¿no? Mientras que el floema es un conducto, o sea, un vaso, que lleva savia elaborada hacia arriba y hacia abajo, bidireccional. Entonces, esa es la única diferencia, ¿no? 4 diferencias en realidad. Tejido vivo, tejido muerto. Unidireccional, xilema. Bidireccional, el floema, ¿no? Savia bruta, el xilema. Savia elaborada, el floema, ¿no? Pero la función es eso, ¿no? Conducir toda la savia por toda la planta.
Y el floema, a ver, bueno, más que todo es eso, esos tres resúmenes, ¿no? Porque estos nombrecitos que plastodesmos, criboso, células acompañantes, ya es parte de su vocabulario. Termina la clase, usted lo que tiene que hacer es poner en su vocabulario algunas palabras nuevas, ¿no? Y de repente no es el que les esté engañando, mejor busquen ustedes también y digan, ¿qué es una cribosa? Es una célula que sí tiene conductos y está una tras otra y que llevan la savia elaborada. Pero ¿quién le está nutriendo? ¿Quién le está dando las azúcares? Le dan las células que están a su costadito, que son las acompañantes, que sí tienen núcleo y solamente están como almacenando las azúcares, ¿no? Están almacenando y están distribuyendo poco a poco para que no se llene de azúcares. Lo que se necesita se va dejando pasar, ¿no? Y ahora vamos al último tejido, que es el soporte, ¿no? Que es el colénquima y el esclerénquima. El colénquima, como les decía, es típico de los tejidos que son flexibles. O sea, yo le doy elasticidad a una planta, es porque el tejido que tiene es un tejido colénquima. O sea, si yo le saco toda la parte de la hoja y me quedo con la parte de la raícita, la parte de la nervadura, también es flexible, ¿no? Es flexible la nervadura. Por lo tanto, ¿dónde están? Están en los pedúnculos de las flores, los peciolos de las hojas, y en las nervaduras están esas partecitas de colénquima. Todo lo que es elástico en una planta tiene tejido colénquima. Por ejemplo, ustedes ven un árbol que está parado y de repente viene un viento fuerte y que lo mueve, es porque tiene un tejido elástico, ¿no? Pero si el tejido no es elástico, es más bien duro, como este palo, que está acá, este palo es duro, ya no es elástico, yo quiero doblar y no puedo. La parte dura, la parte que no es elástica, es el otro tejido que es el esclerénquima. O sea, la parte flexible, colénquima. La parte dura, esclerénquima, que lo vamos a ver en la siguiente. Entonces dice soporte a los tallos jóvenes, herbáceos, hojas y flores. Generalmente las partes verdes también, ¿no? Células con paredes gruesas, ya. Esto aquí también tenemos que dibujar en la pizarra. Celulosa y hemicelulosa. Un poco de pectina también. Tejido vivo, células vivas y flexibles. En los peciolos de las hojas se ve, ¿no? Y esos espacios intercelulares hacen que el colénquima tenga diferentes, puede decir, clases, ¿no? Características. Y lo vamos a ver más a repente, por acá tenemos en la figura. Sí, acá tenemos una figura que de repente no se va a entender mucho, ¿no? Acá tres tipos de colénquima. Mejor salgamos de esto y lo voy a poner en la pizarra, para que se pueda entender un poco sobre esas figuras. Que las figuras no se entienden así nomás. Yo tampoco no las entendía. Vamos a ver. Dice que son tejidos de células formados por células vivas, ¿no? Supongamos que tengo una célula por acá. Y acá tengo otra. Y por acá tengo otra. Son células vivas. Están en constante crecimiento. Reproducción, no. Solamente viven un tiempo y después ya mueren, ¿no? Y están surgiendo otras. Ya, pero si esta célula, para que sea un colénquima, tiene que estar, sus paredes celulares, o sea, la parte exterior, tiene que estar recubierta de mucho material que es celulosa. O sea, yo voy a poner algo así, ¿no? Se va engrosando esta célula. Se engruesa de tal manera de que esta parte de adentro es celulosa. Y esa también se engrosa, se pone bien gruesa la parte exterior, la pared, que también es celulosa. Acá también. Vamos a ponerlo como una figura geométrica, ¿no? Todos se hacen bien gruesas. ¿Ya? Por tener celulosa, vamos a ver, miren, esto es celulosa, pues el papel, ¿no? Y ustedes se dan cuenta, el papel es flexible, se puede doblar, no se rompe. O sea, no es como el palo, que yo lo doblo y se quiebra. Por lo tanto, si es flexible, es porque tiene celulosa, la celulosa. Estas células, al tener celulosa, le dan la flexibilidad. O sea, y es la característica de las células de la colénquima. Son rellenas en su pared celular de celulosa. Por eso son elásticas. Mientras que las otras, más bien ya no tienen celulosa, tienen más lignina, que es otra cosa, que le da rigidez, ¿no? Ahora, de acuerdo a estas paredes, ¿cómo se forman? Si forman ángulos, o de repente forman lagunas, o forman láminas, van a tener un determinado nombre, ¿no? Por ejemplo, le dicen colénquima lagunal, colénquima angular, colénquima angular también hay, ¿sí?
Entonces, de acuerdo a las partes intercelulares que forma, pueden ser diferentes, ¿no? Por supuesto que hay otros que son medias alargaditas también, ¿no? Así que eso es lo que vamos a ver en la figurita, esos tipos de colénquima que, de acuerdo a su grosor que forma la parte exterior, o sea, la pared celular, determina una especie de lagunas, de láminas, ¿no? Por eso tiene ese nombrecito de colénquimas. Entonces, en la figura nosotros vamos a ver, por ejemplo, este colénquima, estas células. Mire, su capa exterior, o sea, su pared celular es gruesa y forma ángulos, ¿no? Por eso se llama angular. Mientras que esta acá se ha engrosado en la parte de las laterales nomás, las partes así tangenciales. Por eso se llama colénquima laminar o tangencial. Y acá se ha engrosado, pero en forma media redonda, ¿no? Así como redonditas. Y ha formado como lagunitas. Si forman lagunas, aquí como en este caso, se llama colénquima lagunar, de laguna, ¿no? Y hay otros más, ¿no? Hay otros tipos de colénquima. Pero, en conclusión, el colénquima es un tejido vivo, que tiene su pared celular, las células que tienen su pared celular, tienen celulosa, bastante celulosa, lo que le confiere elasticidad. Por lo tanto, sirve en las partes elásticas o las partes flexibles de la planta, ahí debe estar el colénquima. Acá más o menos vemos en una parte de la hoja, acá está el peciolo, acá está el peciolo. Esto sí es elástico. Si ustedes tocan una planta, ven la parte donde se ve la hojita, sí es elástico, ¿no? Se puede mover. Y en la parte de las nervaduras, o sea, estos que parecen nervios, que parecen estas venitas, también. Si ustedes cortan todo y se quedan con los nervios, o sea, con la parte de las nervaduras, también son elásticas, ¿no? Por eso que yo les tengo acá la hoja y miren cómo lo sigo doblando y sigue, ¿no? Llega un momento que de repente ya se va a romper, ¿no? Pero es elástica, ¿no? Es flexible. Y las partes de los nervios también son flexibles. Pero yo tengo acá otra que no es flexible. Mira, acá tengo la pepa, ¿no? La pepa de un durazno. Y yo ni con los dientes puedo romperlo. Entonces, ese es otro tipo de tejido, un tejido distinto, ¿no? Que es la parte dura. El otro tejido es la parte dura, que es el esclerénquima. Da soporte y la consistencia máxima, o sea, la dureza. Lo que es duro en una planta es tejido esclerénquima. Lo que es flexible es colénquima. Células muertas, miren la diferencia, ¿no? Que tienen ¿cómo se llama esta célula? Lignino es, si no me equivoco, a ver, lignina, la lignina, lignificadas, lignino o lignina. Así como la celulosa es un azúcar, este es otro tipo de azúcar, pero la celulosa es flexible y el lignino es una polisacárido de muchas moléculas que tiene la consistencia más dura, ¿no? O sea, es más compacto. La celulosa no es así. Hablando de eso, nosotros, supongamos que me perdí en un desierto y lo único que tengo son hojas, o sea, tengo cuadernos y libros. ¿Podría vivir comiendo papel? Hojas, cartón, por ejemplo. ¿Sobreviviría? Sí. Imaginemos que sí tenemos agua. ¿Yo podría alimentarme con papel? Bueno, entonces, ¿por qué no comemos papel si tenemos hambre? Porque nosotros no asimilamos el papel. La celulosa nosotros podemos comerla. De repente yo siento hambre y me puedo comer un cartón, un pedazo de papel, lo que sea, ¿no? Pero no me estoy alimentando, porque la celulosa, así como entra, también sale. Yo como papel, pero está gordito, no creo que sea solamente papel. Si comemos papel, si comemos celulosa, entonces nuestro aparato digestivo no lo digiere, o sea, pasa. Se formará una masa de papel, pero igualito sale, ¿no? O sea, no lo asimilamos, no es alimento para nosotros. Sin embargo, hay otros animales que sí comen hojas secas, hojas verdes, y comen inclusive cartones, algunas cucarachas, por ejemplo, comen cartón, ¿no? Y ellos sí sintetizan la celulosa, o sea, sí la digieren, es parte de su dieta. La cucaracha, no sé si han visto, hoy tengo un libro, después de 3 años ya tiene huequitos, ¿no? O sea, las polillas también comen papel. Sí comen. Esos organismos sí asimilan la celulosa, pero nosotros no. Nuestra celulosa, si comemos papel, entra y sale, y no nos alimentamos. Si yo estoy en un sitio donde tengo puro papel, lo único que podría hacer es de repente tomar agua, hasta que pueda conseguir alimento. Pero pasa el tiempo y me tengo que morir porque no me estoy nutriendo solamente de agua. Y si no tengo agua, peor, ¿no? Si no tengo agua, ya, adiós. Entonces no nos alimenta.
celulosa no asimilamos nosotros. Nosotros utilizamos para nuestra dieta pues proteínas, grasas, carbohidratos, azúcares, todo eso, pero no celulosa. A ver, ¿qué me están poniendo ahí? Me están haciendo algunos comentarios. Aparte que comen papel. Los humanos pueden vivir comiendo hojas, solamente hojas de árboles. Ya, pero es que en una hoja de un árbol, si tú comes hojas, por ejemplo, un lapio, es la parte de las hojitas del apio, podemos vivir comiendo apio, que es tallo y hojas, ¿no? Pero es que no solamente hay celulosa, ahí también hay azúcares, parte de la fotosíntesis. Hay azúcares y hay otras sustancias, ¿no? Que sí servirían a nosotros como alimento, pero yo estoy hablando de papel, que es celulosa nada más, ¿no? Ese papel no nos serviría. Hojas sí, pues yo me como una lechuga, me como una espinaca que tiene hojas, pero adentro de la hoja, así como tiene partes verdecitas y también tiene levaduras, también tiene azúcares adentro, y eso sí me alimentaría, ¿no? Por supuesto que no es igual comerse de repente todo el día, comer verduras y frutas que comer de repente carne, ¿no? Porque las verduras y las frutas, que son parte esencial para que nosotros tengamos más vitaminas, se digieren tan rápido que a las 2 horas ya tú tienes hambre de nuevo. No podríamos estar comiendo, tenemos que estar comiendo cada rato verduras y frutas, ¿no? Pero nosotros necesitamos, así como necesitamos vitaminas, también necesitamos proteínas, y las proteínas en las plantas hay pocas, necesitamos proteínas de origen animal de repente, ¿no? Por ejemplo, carne de res, carne de pollo. Hay mucha gente que solamente es vegetariana, pero generalmente son delgaditos, son flacos. Y si ustedes ven la cara, parece que estuvieran medio enfermos, ¿no? Así, no se les ve muy bien el semblante. Entonces, yo no soy vegetariano, por si acaso, estoy flaco. Pero la gente que es vegetariana generalmente es bien flaca, bien delgadito. Y no sé, parece que tienen un aspecto como si estuvieran medio enfermos. Así que es bueno comer de todo. Por eso nosotros somos, ¿cómo se llama? ¿Cómo somos? Eh, que me olvidé esa palabrita. Cuando comemos de todo, ¿cómo se llama? Este, a ver, vegetariano. Omnívoro. Omnívoros, ¿no? Ya me había olvidado esa palabrita. Ya, somos omnívoros porque debemos comer de todo, ¿no? Debemos comer verdura, partes vegetales y animales. Comemos carne y vegetal. Claro, ya, ahora si tú comes puro chancho todos los días, ya eso es otra cosa, es difícil de digerir, ¿no? Tienes comes mucha carne, entonces está quedándose en tu estómago. Así como las plantas se digieren rápido, las carnes se digieren lentamente. Tienes 3 días ahí en tu estómago carne de chancho y poco a poco, más bien en vez de digerir, se está pudriendo. Entonces al final vas al baño y vayas, huele horrible, ¿no? Entonces no es bueno tampoco comer mucha carne porque se pudre dentro de nuestro cuerpo. Es una digestión lentita, lentita. 3 días más o menos se calcula que la carne está en nuestro organismo. Después de 3 días ya se digiere completamente, ¿no? Así que, bueno, una vez a la semana podría ser que me como un bistec, a la otra semana me como un pedacito de una chuletita de chancho y así, ¿no? Pero todos los días, ¿no? Sería muy feo. Estaríamos, yo me imagino que oleríamos muy feo, ¿no? Entonces, el esclerénquima es células muertas, ¿no? Tiene lignina, no es como las que tienen celulosa. Y esta lignina es dura, ¿no? Por eso es que las partes duras de la planta, que son esclerénquima, tienen esa característica de dureza, no sé, de consistencia muy dura, ¿no? Que es la madera generalmente, ¿no? Esa lignina. O también está en las frutitas, como digo, en las cáscaras de la pepa del duraznito, la cascarita, esa es bien dura, ¿no? Es esclerénquima, tejido muerto, duro, ¿no? Consistente, bien duro, compacto completamente, ¿no? Cáscara de las semillas y de los frutos. Y por supuesto que en la parte de la madera, ¿no? La madera de un árbol, la madera del árbol que nosotros utilizamos para construir, para hacer nuestras cosas, ese tejido es el esclerénquima. Mira, este es un palo para hacer una escoba y es compacto, ¿no? Tiene lignino o lignina y es esclerénquima, ¿no? No es como el otro que es flexible. Tiene fibras y también son células cortas. Ya, cuando las células de esta esclerénquima, las células son cortitas, tienen unos nombres específicos, pero cuando son alargadas, o sea, largas, se llaman fibras. O sea, está compuesta de células cortas y de fibras, ¿no? Más o menos creo que hay un dibujito. Alargadas son fibras, ¿no? Y por encima se ve algo así, como si fueran fibritas, como si fueran músculos, ¿no? Como hilitos. Pero también hay células cortitas, ¿no? Las cortas que están acá.
Pero todas están muertas, células muertas, tejido muerto. Así que eso es todo, miren, los 3 tejidos. Vamos a hacer un resumen de este último, que es el tejido de soporte, que es el colénquima. Primero la protección, epidermis y corcho. Después el vascular, que es xilema y floema. Y finalmente el de soporte, o de estructura, que es el colénquima, que es flexible, y el esclerénquima, que es duro, ¿no? El colénquima, células vivas, con celulosa en sus paredes, las paredes celulares, ¿no? En la parte exterior de la célula. ¿Y qué más? Y generalmente están en las partes flexibles de la planta, que son los pedúnculos en las flores, peciolos en las hojas, y en las partes flexibles de la planta, ahí está el colénquima. Mientras que el esclerénquima, células muertas, dan dureza porque tienen lignina, no tienen celulosa pero tienen más lignina que celulosa. El otro caso es lo contrario, tiene más celulosa que lignina, ¿no? Tiene más lignina, por lo tanto le da más dureza, ¿no? Más consistencia. Y ¿qué más? Algunas veces le dicen a esas células pétreas, porque son bien duras, ¿no? Bien durísimas. Y pueden ser fibras o pueden ser células cortas, ¿no? Entonces, esa es la diferencia entre uno y otro, ¿ves? No hay otra. Así que vamos a contestar de repente las preguntas y de repente puede haber ahí algunas cosas que aclarar. Vamos a ver qué hora es. Y algunos se quieren ir seguramente Conde, ¿no? Dice, tejido vegetal responsable de transporte de sustancias inorgánicas. Bueno, en las letras les he puesto un poco de gas ahí, ¿no? ¿Cuál es el tejido vegetal que transporta sustancias inorgánicas, ¿ah? No cualquiera, sustancias inorgánicas? ¿Cuál de estos es? ¿Floema, parénquima, tuberoso, colénquima o xilema? ¿Cuál es? El que transporta la savia bruta. Claro, ¿cómo se llama? El xilema, ¿no? El xilema. Acá sería la respuesta E. Estomas son estructuras presentes en ¿dónde están los estomas? A través de los cuales la planta puede eliminar como producto de la respiración, o sea, de la fotosíntesis, elimina un gas. A ver, ¿cómo se llaman esas aberturas? ¿O dónde están esas aberturas? ¿Y qué es lo que botan? ¿Dónde está? Se supone que están en la hoja, ¿no? Las estomas. La D. Que sería el tejido epidérmico, claro, porque es el que protege a la hoja y bota oxígeno. Esa es una pregunta de la Universidad de San Marcos, para completar esto. Tejido epidérmico, o sea, protector, y bota oxígeno, producto de la respiración o de la fotosíntesis. Es que en realidad el término respirar es un término muy amplio. No significa respirar, significa toma oxígeno y adiós, ¿no? Respirar significa, es un proceso que nosotros es tomar oxígeno, pero ¿para qué? Para llevar el oxígeno dentro de nuestros alvéolos y dentro de nuestras células, para quemar y producir energía. Ese es el objetivo de la respiración. Pero en las plantas, cuando ellos absorben CO2, se absorben CO2 y se produce la fotosíntesis, ellos botan oxígeno. En ese caso, ese proceso no es respiración, sería la fotosíntesis. Pero las plantas también respiran, o sea, absorben oxígeno, en las noches especialmente, y botan CO2, o sea, también están respirando. Pero también lo hacen por medio de esas aberturas. Si son partes verdes, son los estomas. Y este tejido es el epidérmico, los estomas, tejido epidérmico, y botan oxígeno. En este caso estamos hablando de la respiración como si fuese una fotosíntesis, ¿no? Botan oxígeno. Debería ser más bien este CO2, ¿no? No, pero es oxígeno. La respiración en realidad lo toman como fotosíntesis. Sobre la savia elaborada, o sea, los azúcares, dice, ¿cuál es verdadero y falso? Se traslada a través del xilema. ¿Es verdadero eso? Falso. Falso, se traslada a través del floema, ¿no? Está constituida por sustancias orgánicas. ¿El azúcar es sustancia orgánica o no? Sí, los azúcares son sustancias orgánicas. Lúcidas, ¿no? Azúcares, sustancias. Es verdadero esto de acá. Su traslado es bidireccional, la savia elaborada. ¿Va hacia arriba y hacia abajo? Sí, cuestión de la Es presión. verdadero, es verdadero. Va hacia arriba y hacia abajo, porque tiene que llegar a todas las partes de la planta. Asciende desde la raíz, dice, la savia elaborada. Sí, verdadero.
¿Estás seguro? Porque la savia elaborada no es sales ni agua, son azúcares. Y no sale de la raíz, Es- Ah, no, falso. hace de la hoja. Así que tengan cuidado con estas cositas. Asciende desde la raíz es la savia bruta. Eso no es, este es falso. Y finalmente dice, se sintetiza en la grana del cloroplasto, o sea, en la hoja, ¿no? Se sintetiza la savia elaborada en la hoja, en los cloroplastos. Grana es un conjunto de, bueno, acá tiene su nombre, la grana. Estas, se llama los tilacoides, o sea, son cositas así verdecitas que tienen en la clorofila adentro, tilacoides, pero un conjunto de tilacoides unos sobre otros se llama grana. Y ahí se produce la fotosíntesis. Y si producimos fotosíntesis, si hay fotosíntesis, se está produciendo azúcares. Por lo tanto, esa es la savia elaborada. Se produce dentro de los cloroplastos. Así que esto también es verdadero. Las células epidérmicas vegetales son generalmente planas, estrelladas, amorfas, aprófitas, comensales. Habríamos que estudiar todo tipo de células, ¿no? ¿Han estudiado ustedes tipo de células? Así como estudian tipo de tejido, estudian tipo de células, porque hay diferentes tipos de células también, vegetales y animales. Ya, pues acá les puedo decir que las células epidérmicas, así como en la piel de nosotros, en las plantas también son planas. Una sola capa, ¿no? La epidermis. Y entonces son planas, no son ni estrelladas, ni amorfas, ni nada de eso. Son planitas que parecen que fueran unos cubitos unos sobre otros, ¿no? Unos al lado de otros. En nuestra piel también, ¿ah? El epitelio es igualito, es plano. Y es, bueno, en la parte de la piel de nosotros, la epidermis de nosotros, también es una capa plana de células, una sola capa. Acá también. Por eso es que nosotros, si nos cortamos a encimita, no hay problema, pero si nos cortamos más profundamente, hay una cicatriz, porque la epidermis ya no hay, se perdió. Entonces, son planas acá en la parte de la 4, planas, son células planas. El tejido de sostén que se encuentra en la estructura del peciolo y pedúnculo floral se denomina, ¿cómo se llamaba? Ese tejido que le da flexibilidad. Colénquima El o esclera. colénquima, porque el esclerénquima no es parte del peciolo ni del pedúnculo. Esta es parte de la madera, del tallo, ¿no? La parte dura. Esta es parte blanda, parte flexible, ¿no? Que se puede doblar. Colénquima, entonces está en los peciolos y en los pedúnculos. Y la 6, estructura vegetal considerada como la válvula reguladora de paso de gases. ¿Cuál de estos es? ¿Estoma? El estoma. El estoma es el que hace que entren y salgan gases y también que salga agua también, ¿no? En la parte verde se llama estoma, ¿ah? En las partes no verdes se llama, ya me olvidé, tiene otro nombre, vamos a buscarlo. Lenticelas, lenticelas. Sí. Estomas en la parte verde, lenticelas en las partes del tronco. Dice, son tejidos protectores formados por células muertas y que se han originado por la modificación de la pared celular. Células muertas. Y están en la pared celular, o sea, la parte más externa, ¿no? Floema es tejido vivo. Epidermis, tejido vivo. Clorénquima, tejido vivo. Ferodermis es interior. Y el suberocorcho es la parte exterior. Así que los tejidos protectores formados por células muertas son el suber. O también la peridermis, también dicen suber. Ahí es 7. Y acá, comprobando la estructura del tallo y de la raíz, esta última se diferencia del tallo porque posee una epidermis. Mira, en la raíz, en la parte verdes se llama epidermis superior e inferior, ¿no? Pero en la raíz tenía un nombre que yo les puse al comienzo de color verde, inclusive. Bajen. Acá están las alternativas. Dice. No, estamos hablando de esto, ¿no? Ya, pero analicemos qué es lo que tiene la raíz. En la raíz, ¿qué se produce? Absorbe agua y sales minerales. ¿Se produce fotosíntesis? No. ¿Hay No, de gases? en las hojas. En las hojas, ya, pero en la raíz no hay intercambio de gases, solamente es absorción de agua y sales, ¿no? Por lo tanto, no necesita estomas, pues, porque los estomas son para el intercambio de gases. Así que esta de aquí sería la respuesta a la D, porque dice que la raíz no tiene estomas. Los estomas están solamente en las partes que necesitan gases, que son las... ¿Y la 7 cuál era? A las 7 es el suber. Ah, ya. Ya, gracias.
células muertas. Y acá sería sin estomas. ¿No me raya en la pantalla? Las sin estomas acá. La 9. Tejido epidérmico que recubre hojas, flores, tallos y raíces. Cuando recubre las raíces, se llama cutícula, felógeno, rizodermis, epiblema o cutina. Y acá tienen un poco más de vocabulario, ¿no? Y lo puse cuando vimos la primera parte, que es la epidermis. Cuando recubre la raíz, se llama rizodermis. No se llama simplemente epidermis. Se llama epidermis superior e inferior en las partes verdes. Pero cuando recubre la raíz, se llama rizodermis. Así que eso lo contestan ahí. Si quieren, retrocedemos al inicio porque vean que sí se llama rizodermis. Entonces, es una característica de la epidermis cuando está en las partes de la raíz, que se supone que están vivos todavía, ¿no? Porque hay unas partes que ya están. Disculpe, profe, ¿la 8 cuál era? Es que acá la raíz no necesita absorber más que agua y sales minerales. Entonces, si acá necesitas agua y sales minerales, no necesitas intercambio gaseoso. Y las estomas son para intercambio gaseoso. Por lo tanto, la raíz no tiene estomas. No tiene. Las estomas están en las partes verdes y las lenticelas están en las partes no verdes, pero la raíz no tiene ni lenticelas ni estomas, no tiene nada. Simplemente tiene las raíces que absorben el agua, ¿no? Y eso es todo. Vamos a ver un ratito las tareas que les tienen que hacer a la profesora Margarita. Vamos a hacerlas juntos, pero vamos a paralizar un poco la grabación para que hacemos más rapidito y antes que nos gane la hora. Un ratito voy a paralizar esto. Pausar la grabación. El peciolo es un tejido flexible, por lo tanto tiene colénquima. El tejido muerto, ¿cuál de estos cuatro es? Yo diría más bien que en la parte de la hoja es cutícula, porque la hoja está cubierta de una capita de cera, que es la cutícula. El tejido muerto es el esclerénquima, pues. Esclerénquima es tejido muerto, ¿no? El colénquima, flexibilidad. Esclerénquima, rigidez. Muerto. Floema conduce la savia elaborada, transporte bidireccional. Y la cutícula es la capita de cera que cubre a la hoja, por eso es que brilla la hoja y se hace impermeable, ¿no? Cutícula. Y acá, ¿qué fenómenos físicos están involucrados en la absorción, o sea, en la absorción de agua y sales minerales? ¿Cuáles son los fenómenos físicos? ¿Qué pasa acá? ¿Qué es lo que está presente? ¿Cómo es que se lleva? ¿Cómo es que se lleva a cabo que se absorba el agua de las sales minerales de la raíz? ¿Cómo es? ¿Por medio de qué fenómeno físico? Lo vimos en ese videíto, en ese video del agua que pasa por esas plaquitas. ¿Cómo se llama ese fenómeno? Por conductos muy estrechitos que son capilares, por ahí entra el agua y sigue ascendiendo. Si no son muy pequeños los tubitos, o sea, los conductos, no se produce el fenómeno. Es la capilaridad, esto es capilaridad. Pero no solamente basta con capilaridad, eso es conducir agua hacia arriba, sino también que hay transpiración. O sea, la planta transpira, bota agua y conforme va subiendo, va eliminando por encima, ¿no? Sube y bota, sube y bota. Eso es capilaridad y transpiración de la planta. Son dos fenómenos físicos, ¿no? Transpirar significa que estoy evaporando agua, no estoy botando agua por afuera. Eso lo tienen que poner acá, ¿no? Capilaridad y, dijimos, transpiración. Aquí lo ponemos. Vamos a dejar un ratito la pantalla. Justo a la justa vamos a terminar. Creo que algunos ya se han ido, ¿no? Conde seguramente. Ya, vamos a usar un ratito esto. Como les decía, esas tareas las mandan a la profesora Margarita. No sé cómo será su evaluación de ustedes. Voy a detener la grabación de una vez.